El restaurante estaba lleno, mesas repletas, camareros corriendo, platos chocando en la cocina. Isabela cargaba la bandeja pesada, tarareando bajito una melodía francesa. Siempre hacía eso cuando estaba concentrada. No se daba cuenta, era automático. Se acercó a la mesa del rincón y sirvió el café. El hombre del traje gris la miró. André Moreira, juez famoso, dueño de una discográfica. Él se rió. ¿Cantas? Isabela se congeló. Un poco, señor. Él se inclinó hacia adelante. Entonces te desafío. Canta en francés en el escenario del show de talentos y te doy un contrato. Su voz era alta, burlona. Todo el restaurante lo escuchó. Isabela debería haber bajado la cabeza, pero no lo hizo. Lo aceptó. El salón quedó en silencio. André dejó de reír. Esa mesera acababa de aceptar un desafío que podría cambiarlo todo, o destruirla frente a millones. Las mesas a su alrededor estaban en silencio, todos escuchando, algunos grabando con el celular. Isabela sintió el rostro arder. Las manos le temblaban mientras sostenía la bandeja vacía. «Tengo talento», dijo con voz baja. «¿Ah, sí?» Andrés soltó una risita corta. «Entonces, ¿por qué estás aquí sirviendo café en lugar de estar en un escenario?» La pregunta dolió porque era verdad. Isabela no tenía respuesta. Tuve que elegir otras prioridades. «Claro, todos tienen excusas». André tomó la servilleta. Se limpió la boca y la arrojó sobre la mesa. «Pero te daré una oportunidad, solo porque hoy estoy de buen humor». Sacó una tarjeta del bolsillo. «Show de talentos. Inscripciones abiertas hasta el viernes». La colocó sobre la mesa. «Si tienes el valor de aparecer, de cantar en francés frente a miles de personas, frente a los jueces, las cámaras, te daré un contrato de verdad». El corazón de Isabela latía tan fuerte que pensó que todos podían oírlo. «Pero no vas a aparecer», continuó él con voz segura. «Las camareras como tú siempre se rinden en el último momento. Porque una cosa es cantar sola en la ducha y otra muy distinta, tener el coraje de subir a un escenario real». Algo dentro de Isabela se rompió. O tal vez se reparó. No lo sabía con certeza. Miró a ese hombre arrogante, a los clientes alrededor, algunos riendo en silencio, otros con lástima en la mirada, y luego a la tarjeta sobre la mesa. «Acepto el desafío». Las palabras salieron firmes. Claras. André parpadeó sorprendido. «¿Qué?» «Dije que acepto». Isabela tomó la tarjeta. «Me inscribiré, cantaré en francés, y tú tendrás que cumplir tu palabra». El restaurante entero explotó en murmullos. André la observó con atención, buscando el momento en que ella retrocediera. Pero Isabela no retrocedió. Por primera vez en años. No lo hizo. Él rió con incredulidad. «¿Sabes lo que estás haciendo? Millones de personas te verán, te juzgarán, te destruirán en las redes sociales si fallas». «Lo sé, y aún así aceptas». «Sí». Andrés se levantó, acomodó el sacoy, dejó algunos billetes sobre la mesa. «Entonces nos veremos en el escenario». Dio una última sonrisa cruel. «Si no te rindes antes». Salió. La puerta se cerró. El restaurante volvió al ruido habitual, pero ahora con murmullos, risas y miradas de juicio. Isabela se quedó allí, sosteniendo la tarjeta. Las manos le temblaban. ¿Qué acababa de hacer? El resto del turno fue un borrón. Isabela servía mesas en automático, la mente lejos de allí. Los demás camareros la miraban raro, algunos riendo en voz baja. Uno de ellos, Marcos, se acercó cuando el turno terminó. «Estás loca. Isa, ese tipo quería humillarte a propósito. Lo sé. Entonces, ¿por qué aceptaste?» Isabela no respondió, porque ni ella misma lo sabía. Al terminar el turno, tomó el autobús a casa. El apartamento era pequeño, una habitación, una cocinita, un baño diminuto, pero era suyo. 6 años de trabajo duro para pagar ese lugar. Dejó la bolsa en el sofá y se sentó en la cama. La tarjeta estaba arrugada en el bolsillo del delantal. Escenario de los sueños. Inscripciones abiertas. Isabela abrió el celular. Buscó el nombre del programa. El sitio apareció formulario online.
Plazo, viernes. 3 días. Miró el espejo de la pared y vio a una mujer cansada, con el cabello recogido en un moño desordenado, ojeras profundas, 32 años que parecían 40. Pero debajo de todo eso, debajo del cansancio y la rutina, había algo que no veía hacía mucho tiempo, un pequeño brillo en los ojos, la chispa de algo que creía muerto. Esperanza, Isabela tocó el tatuaje en su muñeca, una clave de sol descolorida. Se la había hecho a los 17 años, cuando aún creía que la música era su destino, antes de que todo se desmoronara, antes de rendirse. Volvió a mirar el formulario en el celular. Nombre, edad, talento. Los dedos de Isabela flotaron sobre la pantalla. «No puedo hacer esto», susurró al cuarto vacío, pero entonces escuchó la voz de André en su cabeza. «Las camareras como tú siempre se rinden». Y oyó las risas, las miradas de lástima, la certeza de todos de que no tenía coraje. Isabela empezó a escribir. Nombre, Isabela Santos, tu edad 32, talento. El canto pausó en el último campo. ¿Por qué mereces estar en el escenario de los sueños? Las manos le temblaban. Escribió, porque una vez me rendí y no volveré a hacerlo. Presionó enviar, la pantalla cargó. Apareció la confirmación, inscripción recibida. Serás contactada pronto. Isabela dejó el celular sobre la cama. ¿Qué acababa de hacer? Se acababa de inscribir en el mayor show de talentos del país, para cantar en francés frente a millones. Ella, que no cantaba en público hacía 12 años. Ella, que apenas podía mirar a las personas a los ojos. Ella, que había enterrado sus sueños tan profundo que pensaba que nunca los volvería a encontrar. Isabela se recostó en la cama y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía si estaba aterrada o emocionada. Quizás ambas cosas. Isabela no durmió esa noche. Se quedó mirando el techo rajado del apartamento, oyendo el ruido de los autos afuera y el goteo del grifo que nunca arregló. El celular brillaba en la mesita de noche. La confirmación seguía en la pantalla. Lo tomó, releyó el mensaje, las manos aún temblando. Fue a la cocina. Llenó un vaso con agua, bebió despacio. El apartamento estaba demasiado silencioso. Como siempre, una habitación, una cocina minúscula, un baño pequeño. Era todo lo que podía pagar con su sueldo de mesera. 6 años en ese lugar, 6 años sirviendo mesas, 6 años siendo invisible. Miró su tatuaje en la muñeca. La clave de sol descolorida, pasó los dedos por encima. La tinta estaba gastada, pero aún se distinguía el dibujo. Se lo había hecho a los 17 años, llena de sueños y certezas. En esa época, la música lo era todo. Isabela cerró los ojos y recordó. Tenía 20 años cuando todo se derrumbó. Estudiaba música con beca completa, la mejor alumna de la clase. Los profesores decían que tenía futuro, que su voz era especial, que podía cantar ópera, jazz, MPB, lo que quisiera. Vas a llegar lejos. Isabela, muy lejos. Tu voz tiene algo raro, emoción verdadera. No te rindas nunca. ¿Lo prometes? Ella prometía. Por supuesto que prometía, porque en esa época rendirse era imposible. La música no era un sueño, era quien ella era. Pero entonces su madre enfermó. Isabela abrió los ojos. El recuerdo dolía. Siempre dolía. Cáncer, agresivo, sin esperanza. La madre de Isabela era todo lo que tenía. Siempre habían sido solo ellas dos. El padre nunca existió realmente. Solo un nombre en una partida de nacimiento y promesas vacías. Su madre trabajaba como limpiadora, aseando casas de gente rica para pagar las cuentas y darle una vida mejor a su hija. Estudia, hija mía, vas a ser alguien en la vida, vas a cantar en escenarios grandes, yo lo sé. Su madre siempre creyó en ella, siempre. Cuando llegó el diagnóstico, Isabela estaba a mitad del semestre. Tenía audiciones programadas, presentaciones importantes, profesores que querían ayudarla a conseguir contratos, pero nada de eso importó más.
Dejó todo: la universidad, las presentaciones, las audiciones. Volvió a casa. Alguien tenía que cuidar de su madre. Alguien tenía que estar allí. No abandones la música. Hija, susurraba su madre en la cama del hospital. La piel amarillenta, los ojos hundidos. Promete que no vas a rendirte. Lo prometo. Mamá, pero era mentira. Isabela ya sabía que era mentira. Los 3 meses siguientes fueron los peores de su vida. Vio a su madre apagarse día tras día hasta que no quedó más que huesos y dolor, mucho dolor. Cuando su madre murió, Isabela tenía 20 años y estaba completamente sola en el mundo. Y con su madre murió también la música. Vendió todo para pagar el funeral. Abandonó la universidad, no volvió al coro, no atendió las llamadas de sus profesores, no fue a las audiciones, simplemente desapareció. Necesitaba sobrevivir, necesitaba dinero, necesitaba un techo. Empezó a trabajar como mesera. Era temporal. Se decía a sí misma solo hasta ahorrar, solo hasta volver a organizarse, solo hasta poder regresar a la música. Pero los meses se convirtieron en años y nunca volvió. Dejó de cantar por completo. No escuchaba música, no iba a conciertos, no veía presentaciones. Era demasiado doloroso. Cada nota, cada melodía, cada voz hermosa que oía era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que había abandonado, de lo que podría haber sido. Vas a llegar lejos. Isabela, tu voz tiene algo raro. No te rindas nunca, pero se rindió y cargó con ese peso durante 12 años. Isabela volvió al cuarto y se sentó en la cama. Tomó el celular, abrió YouTube, escribió canciones francesas. Aparecieron muchos videos. Edith Piaf, Charles Aznavour, Céline Dion cantando en francés. Hizo clic en uno, la vi en rose, la música empezó. La voz de Piaf llenó el pequeño cuarto. Isabela cerró los ojos. Hacía tanto tiempo. Comenzó a cantar junto a la melodía muy bajito. Las palabras en francés regresaron solas, como si nunca se hubieran ido. Si esta historia te recordó que nunca es tarde para volver a perseguir tus sueños, deja tu like ahora y escribe en los comentarios. Nunca volveré a rendirme. Había estudiado francés en la universidad. Cantaba Piaf. Brel, Aznavour, era una de las cosas que la diferenciaban de los demás alumnos. Cantas en francés como si hubieras nacido en París, decía su profesor Isabela. Abrió los ojos, las lágrimas corrían por su rostro. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba llorando. La música terminó. El cuarto volvió a quedarse en silencio. Isabela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No puedo hacer esto, susurró al cuarto vacío. No puedo subir a un escenario. No después de tanto tiempo, no frente a tanta gente. Pero entonces escuchó la voz de André Moreira en su cabeza, su certeza de que ella fracasaría, y vio su sonrisa cruel, confiada. Los clientes del restaurante riendo, sus compañeros de trabajo mirándola con pena. Pobrecita. ¿De verdad cree que tiene una oportunidad? Isabela se levantó. Fue hasta el espejo, miró su propio reflejo. 32 años. Cansada, derrotada, invisible. Pero debajo de todo eso, había algo que reconocía. La chica de 20 años que amaba la música más que cualquier cosa en el mundo. La chica que cantaba Piaf. La chica en la que su madre creía con todo el corazón. No abandones la música. Hija mía. La voz de su madre resonó en su memoria. Promete que no vas a rendirte. Isabela había hecho esa promesa y la rompió. Durante 12 años vivió con esa culpa, con el peso de haber renunciado, de haber dejado que el sueño muriera junto con su madre. Pero tal vez no era demasiado tarde, tal vez aún podía cumplir aquella promesa. Isabela tomó el celular otra vez. Abrió YouTube y empezó a buscar cómo prepararse para una audición de canto, técnicas de respiración, cómo vencer el miedo escénico. Le quedaban 3 días hasta el viernes, 3 días antes de que cerraran las inscripciones. Si era seleccionada,
Tendría unas semanas más hasta la presentación en vivo. No era mucho tiempo, pero tal vez sería suficiente. Miró el reloj, 3 de la mañana. Tenía que levantarse a las 5 para su turno en el restaurante, pero no podía dormir. No cuando había tanto en juego, no cuando esa podía ser su última oportunidad para demostrar que no era solo una mesera que se había rendido a sus sueños. Isabela sacó un cuaderno viejo del cajón, lo abrió en una página en blanco y escribió: canciones en francés que sé cantar, La vie en rose non, je ne regrette rien, l'hymne à l'amour ciel de Paris. Las conocía todas, las había cantado en la universidad, pero hacía tanto tiempo. ¿Aún podría hacerlo? ¿Su voz seguiría siendo la misma? Solo había una manera de descubrirlo. Isabela respiró profundo. Cerró los ojos y empezó a cantar, bajito al principio, casi susurrando. Las palabras salían temblorosas, inseguras, pero entonces recordó cómo era, recordó la sensación de cantar, de dejar que la música saliera desde dentro de su alma. Su voz se volvió más fuerte, más firme, y cuando terminó la primera estrofa de La vie en rose, Isabela abrió los ojos. Aún sabía cantar. Su voz estaba oxidada, fuera de forma, pero seguía allí. Y por primera vez en 12 años, Isabela sintió algo que creía perdido para siempre: esperanza. Los días siguientes fueron los más duros de su vida. Se levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba en el restaurante hasta las 3 de la tarde, y luego corría a casa, pero no para descansar, para entrenar. Su pequeño apartamento se convirtió en su estudio improvisado. Movió los muebles de la sala para crear espacio. Colocó el celular en un trípode casero hecho con libros apilados, le dio play a los videos de técnica vocal y comenzó. Ejercicios de respiración, calentamiento vocal, escalas. Todo lo que había aprendido en la universidad y había olvidado durante 12 años. El primer día, su voz sonó ronca, rota, fea. Isabela casi se rindió, casi, pero entonces pensó en la sonrisa de André Moreira, en su certeza de que ella no aparecería, y siguió. El segundo día fue un poco mejor. Aún temblaba, aún fallaba en las notas altas, pero había algo allí, una chispa de lo que solía ser. En el tercer día llegó el correo. Isabela estaba en su descanso, sentada en la sala del personal, comiendo un sándwich, aplastado cuando el celular vibró. Miró la pantalla. Felicitaciones. Has sido seleccionada para participar en el show de talentos. El corazón de Isabela se detuvo. Leyó una vez y otra más. No podía ser, pero era real. El correo tenía todos los detalles: fecha de grabación, lugar, hora, instrucciones. La grabación será en 2 semanas. Preséntese con 1 hora de anticipación. Traiga documento con foto, elija su canción con cuidado. Tendrá 3 minutos en el escenario. 2 semanas. Isabela tenía 2 semanas para prepararse para el momento más grande de su vida o el mayor fracaso. Guardó el celular, las manos temblando. No se lo contó a nadie, ni a los compañeros, ni al gerente, a nadie. Era suyo, solo suyo. Esa noche, al llegar a casa, no perdió tiempo. Necesitaba elegir la canción correcta, la que mostrara todo lo que era capaz de hacer. Se sentó en la cama con el cuaderno abierto. Las opciones estaban ahí. La vie en rose, clásica. Segura, non, je ne regrette rien, poderosa. Dramática, pero exigía una voz fuerte. Madura, himne à l'amour, hermosa, romántica, pero ¿era suficientemente emocional? Pasó horas escuchando cada una, cantando junto a ellas, probando su voz, sintiendo cuál se conectaba más con ella, y entonces lo supo. Ne me quitte pas, la canción de Jacques. Brel, desgarradora, dolorosa, cruda, una súplica, un ruego para no ser abandonada. Isabela conocía ese dolor, sabía lo que era perderlo todo. Rogar porque algo se quedara, luchar contra el final. Cantó la primera estrofa y las lágrimas brotaron. Esa era la canción. En los días siguientes,
Isabela vivió entre dos mundos. De día era la mesera invisible, servía cafés, limpiaba mesas, soportaba a los clientes groseros, pero de noche era otra persona. Entrenaba durante horas, cantaba hasta que la garganta dolía, ensayaba cada gesto, cada respiración, cada nota. Una noche el vecino golpeó la pared. «¿Puedes hacer silencio? Alguien intenta dormir aquí». Isabela miró el reloj. Medianoche, ni siquiera había notado la hora. «¡Perdón!», y gritó, y luego siguió cantando, más bajo. Pero siguió, porque no podía detenerse. No ahora. Pasó una semana. Isabela notó la diferencia. Su voz estaba regresando, no del todo. Aún faltaba fuerza, resistencia, pero mejoraba. Empezó a grabarse cantando. Veía los videos después, analizando cada detalle, la postura, la expresión, los gestos. Todo importaba, todo podía ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Pero cuanto más ensayaba, más crecía la duda. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si subía al escenario y fallaba? ¿Y si André Moreira tenía razón? Una noche, en medio del ensayo, Isabela simplemente se detuvo. Dejó el celular, se sentó en el suelo y lloró. Lloró por todo, por su madre, por los 12 años perdidos, por el miedo, por la certeza de que iba a fracasar. «No puedo», susurró. «No soy lo suficientemente buena». El silencio fue su única respuesta. Isabela se quedó sentada en el suelo frío durante mucho tiempo, mirando las paredes vacías de su pequeño apartamento, la vida tan pequeña que había construido, el futuro que parecía alejarse. Pensó en rendirse. Sería tan fácil. Enviar un correo, decir que no podía ir, inventar una excusa, seguir siendo la mesera invisible para siempre. Nadie se sorprendería. André Moreira incluso se reiría. Lo sabía. Isabela abrió el correo de producción. Sus dedos flotaban sobre la pantalla. Y entonces vio su foto de perfil. Ella, a los 20 años, sonriendo, llena de sueños, antes de que todo se derrumbara. «No abandones la música. Hija mía», la voz de su madre volvió a resonar. «Promete que no vas a rendirte». Isabela bloqueó el celular. Se limpió las lágrimas y se levantó del suelo. No se rendiría. No otra vez. Si iba a fallar, que fuera intentándolo. Pero al menos lo intentaría. En los últimos días antes de la grabación, Isabela cambió su enfoque. Dejó de intentar ser perfecta. Dejó de exigirse tanto. Solo sintió la música. Dejó salir el dolor, la nostalgia por su madre, la rabia por el tiempo perdido, el miedo al futuro. Y todo eso se transformó en sonido. Y algo cambió. Su voz cambió. Se volvió más profunda, más honesta, menos técnica y más emoción. Grabó un video final, lo vio. Y por primera vez, no solo vio errores, vio a alguien que luchaba, a alguien que lo intentaba, a alguien que merecía una oportunidad. La noche antes de la grabación, Isabela no pudo comer, el estómago revuelto, las manos sudando, el corazón desbocado. Separó su ropa. Nada llamativo, un vestido negro simple, de segunda mano, zapatos bajos, no sabía caminar en tacones, el cabello lo recogería en un moño, sin maquillaje, pesado, solo ella, solo Isabela. Se acostó en la cama y miró el techo. Mañana todo ocurriría mañana. O demostraría que André Moreira estaba equivocado, o confirmaría que él tenía razón. No había punto medio. Isabela cerró los ojos y trató de dormir. Pero el sueño no llegaba. Su mente corría, imaginando 1000 escenarios, ella en el escenario, las luces brillantes, los jueces mirando, André Moreira con esa sonrisa cruel, el público en silencio, y luego ella abriendo la boca para cantar, y nada saliendo, o peor aún, que saliera, pero mal, desafinada, rota, la gente riendo, las cámaras, grabando cada segundo de la humillación. Mesera. Cree que puede cantar, mira el resultado. Isabela. Abrió los ojos, el corazón acelerado, sudor, frío en la frente. Se levantó. Fue a la cocina, bebió agua, respiró hondo. Puedes hacerlo, se dijo a sí misma.
puedes hacerlo, pero su voz sonó falsa, incluso para sus propios oídos. La verdad era que Isabela no sabía si podía hacerlo. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like ahora y comenta, voy a intentarlo. Aunque tenga miedo, la verdad era que estaba aterrada, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Mañana subiría a ese escenario y descubriría si 12 años de silencio podían ser borrados con 3 minutos de música. Isabela volvió a la cama. Cerró los ojos otra vez y esta vez el sueño llegó. Pesado, lleno de sueños confusos, sueños con escenarios, luces, voces y una mujer cantando en francés mientras el mundo entero la observaba. El despertador sonó a las 6 de la mañana. Isabela ya estaba despierta. Había dormido mal, despertando a cada hora, con el estómago revuelto. Miró al techo por un largo minuto, respirando profundo, intentando calmar los nervios. Hoy era el día. Se levantó, se duchó, se puso el vestido negro sencillo, recogió el cabello en un moño y se miró al espejo. La mujer que la miraba de vuelta parecía asustada. Pequeña, frágil, puedes hacerlo, susurró Isabela a su reflejo, pero las palabras sonaron vacías. Tomó la bolsa, guardó el documento, el celular, una botella de agua y salió del apartamento a las 7. La grabación era a las 10, pero debía llegar con 1 hora de anticipación. El viaje en metro fue eterno. Isabela sostenía la bolsa con fuerza, mirando por la ventana, viendo la ciudad pasar, gente yendo a trabajar, gente viviendo sus vidas normales, gente que no estaba a punto de subirse a un escenario frente a millones de personas. Cuando llegó al teatro, ya había una fila enorme, decenas de personas, todos candidatos, todos con la misma mezcla de nervios y esperanza. Isabela se formó una productora con una carpetaiba marcando nombres. Isabela Santos. Sí, documento. Isabela lo entregó. La mujer revisó. Marcó la lista. Eres la número 23. Tendrás que esperar. Hay agua y café allá. Señaló una mesa en la esquina. El baño está a la izquierda. No salgas del edificio. Cuando sea tu turno, te llamaremos. Gracias. Isabela fue a la mesa. Tomó un vaso de agua. Le temblaban tanto las manos que casi lo derramó. Respiró hondo. Intentó calmarse. A su alrededor, otros candidatos conversaban, algunos animados, otros con el rostro pálido. Escuchó fragmentos de y conversación. Entreno canto hace 10 años. Mi profesor dice que tengo potencial para ganar. Ya estuve en 3 programas. Esta vez llegaré. Lejos, Isabela se sentó sola en un rincón. No. Tenía 10 años de entrenamiento. No. Tenía profesor, no tenía experiencia, solo 2 semanas de preparación. Y 12 años de silencio. Las horas pasaban lentas, uno a uno. Los candidatos eran llamados. Entraban por una puerta lateral. Algunos regresaban sonrientes, otros llorando, otros con la mirada perdida. Número 18, número 19, número 20. Cada número hacía latir más fuerte el corazón de Isabela. Y entonces, número 23. Isabela Santos se levantó. Las piernas le temblaban, el corazón se aceleró. Una productora la esperaba en la puerta. Ven conmigo. Tienes 5 minutos detrás del escenario. Luego subes. El pasillo era oscuro, lleno de cables y equipos. Podía oír el sonido del escenario a lo lejos. Voces, música, aplausos. La productora la llevó hasta la cortina lateral. Desde allí, Isabela podía ver el escenario enorme, las luces brillantes. Las 3 sillas de los jueces al frente y detrás. El público, cientos de personas. Isabela sintió que las piernas le fallaban. Respira, le dijo la productora al notar su palidez. Todos se ponen nerviosos. Es normal, pero no era normal. Nada de eso era normal. En el escenario una chica de unos 18 años cantaba. Era buena, muy buena. El público aplaudía, los jueces sonreían. Cuando terminó, recibió 3 sí aprobadas, salió radiante, pasando junto a Isabela. Buena suerte, le dijo sonriendo. Isabela apenas pudo responder.
Isabela Santos. Entras en 30 segundos, la productora avisó. 30 segundos. Isabela cerró los ojos. Respiró profundo. Intentó recordar todo lo que había practicado. La postura, la respiración, la emoción, pero su mente estaba en blanco. Isabela Santos. El presentador anunció su nombre en el escenario. Era el momento. Isabela dio un paso, luego otro y otro más. Las luces del escenario la cegaron por un segundo. Parpadeó, ajustándose, y entonces los vio, los 3 jueces sentados al frente, y en medio de ellos, exactamente como temía, estaba André Moreira. La reconoció de inmediato. Una sonrisa lenta se formó en su rostro. No era una sonrisa amable, era la de alguien que ya se siente vencedor. «Hola», dijo el presentador demasiado entusiasmado. «¿Cuál es tu nombre?» «Isabela». «Isabela Santos. ¿Y a qué te dedicas, Isabela?» «Yo soy mesera». Un murmullo recorrió el teatro, algunas risas contenidas. André Moreira se recostó en la silla, cruzando los brazos, aún con esa sonrisa. «¿Mesera?», repitió, como si la palabra fuera graciosa. «¿Y cantas?» «Sí, canto». «Interesante». André miró a los otros jueces. «¿Y qué vas a cantar hoy?» Isabela respiró hondo. «Ne me quitte pas», de Jacques Brel, en francés. Una de las juezas levantó las cejas. «¿En francés?» «Sí». Andrés soltó una risa corta, ambiciosa. «Me gusta eso», pausó. «Pero sabes que esa canción es muy difícil, ¿verdad? Requiere técnica, emoción y coraje», enfatizó la última palabra, clavando los ojos en ella. «Lo sé». La voz de Isabela fue firme esta vez. «Entonces, muéstranos». André hizo un gesto amplio con la mano. «El escenario es tuyo». Isabela se giró hacia la banda y asintió. Comenzaron la introducción. Las primeras notas llenaron el teatro. Cerró los ojos y por un segundo ya no estaba allí. Estaba en su pequeño cuarto cantando sola, sin público, sin jueces, sin miedo, solo ella y la música. Abrió la boca y comenzó a cantar. Su voz salió trémula, baja, insegura. El público estaba en silencio, un silencio pesado. Crítico André frunció el ceño, pero entonces Isabela respiró. Recordó todo lo que había practicado, recordó a su madre, recordó su promesa, recordó por qué estaba allí, y algo cambió. Su voz se volvió más fuerte, más profunda, más real. Las palabras en francés salían llenas de dolor, de súplica, de desesperación. La canción era un ruego, una súplica para no ser olvidada. Isabela abrió los ojos y cantó directamente para André Moreira. Cantó toda la humillación del restaurante, toda la vergüenza, toda la rabia de haber sido subestimada. Cantó todo el peso de 12 años de silencio. Cantó como si su vida dependiera de ello, porque dependía. El público comenzó a reaccionar. Algunos se inclinaron hacia adelante, otros se limpiaron lágrimas. Los jueces dejaron de moverse. Ahora escuchaban, de verdad escuchaban, y André Moreira ya no sonreía. Isabela llegó al estribillo, la parte más difícil, donde la voz debía elevarse, romper el aire, alcanzar el alma. Respiró hondo y soltó todo. Su voz resonó por todo el teatro, fuerte, poderosa, llena de emoción pura. Varias personas ya lloraban abiertamente, y cuando cantó la última nota, dejando que su voz muriera lentamente, el teatro entero se quedó en silencio, un silencio eterno. Isabela abrió los ojos, miró al público, a los jueces. Nadie se movía. Y entonces una persona comenzó a aplaudir, luego otra y otra, en segundos. Todo el teatro estaba de pie, ovación de pie. Isabela no podía creerlo. Las lágrimas corrían por su rostro. Cubrió su boca con las manos, temblando. Si alguna vez alguien dudó de ti, deja tu like ahora y comenta: mis sueños no están muertos. Solo estaban esperando mi momento. Manos que casi se rindieron, pero no lo hicieron. Isabela cerró los ojos y por primera vez en 12 años se permitió creer. Creer que tal vez, solo tal vez, podía tener el futuro que siempre soñó. El futuro en el que su madre siempre creyó. Lo logré, mamá.
susurró al silencio. Por fin lo logré, y en ese momento Isabela sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Paz. La productora apareció en la puerta. Isabela, hay periodistas que quieren hablar contigo. Tu video ya es viral en las redes. Todo el mundo quiere saber quién eres. Isabela la miró sorprendida. ¿Viral? 3 millones de vistas en 2 horas. Los comentarios están explotando. Todos hablan de ti. La mesera que hizo llorar al jurado cruel. La voz que silenció al teatro. De invisible a inolvidable. La productora sonrió. Eres la sensación del momento. Querida, tu vida acaba de cambiar por completo. Isabela se levantó. Las piernas aún temblaban. Pero había algo distinto en ella ahora. Confianza. Había subido a ese escenario aterrada, convencida de que iba a fallar, de que todos se reirían de ella, pero no falló. Brilló, y ahora el mundo entero sabía su nombre. Estoy lista, dijo Isabela a la productora. Y esta vez lo decía en serio, porque ya no era la mesera invisible, era Isabela Santos, y tenía una voz que el mundo necesitaba escuchar. Las entrevistas fueron un torbellino. Cámaras, micrófonos, preguntas de todos lados. ¿Cómo te sientes? ¿Siempre quisiste ser cantante? ¿Qué harás ahora con el contrato? Respondía en automático, aún intentando creer que todo eso era real. Cuando finalmente terminó, ya era de noche. Salió del teatro agotada, pero con el corazón liviano. Su celular no dejaba de vibrar. Mensajes, llamadas, notificaciones de redes sociales que ni recordaba tener. Abrió Instagram ayer. Tenía 500 seguidores. Ahora, 50,000 y subiendo cada segundo. Los comentarios eran infinitos. Me hiciste llorar. Qué voz tan increíble. Una historia de superación. Real. La mesera más talentosa de Brasil. Isabela. No podía dejar de leer. Cada comentario parecía un sueño. Gente del mundo entero hablando de ella, de su voz, de su historia. Llegó a casa tarde, dejó la bolsa en el sofá, se sentó en la cama y por fin sola dejó caer todo. Lloró, lloró de alivio, de felicidad, de cansancio, de todo. Cuando ya no quedaron lágrimas, tomó el celular. Había un mensaje de un número desconocido. Isabela, soy Margarete Silva, productora ejecutiva del programa. Necesito hablar contigo urgentemente. Llámame cuando puedas. Isabela frunció el ceño. ¿Urgentemente? ¿Sobre qué? ¿Llamó de vuelta? Margarete contestó al primer tono. Isabela, gracias por devolver la llamada. Necesito contarte algo. Algo que descubrimos después de que te fuiste. El tono de su voz era serio. Isabela sintió un nudo en el pecho. ¿Qué pasó? ¿Conoces a alguien llamada Elena Cardoso? El nombre sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. No, creo que no. Estaba en la audiencia hoy, y cuando subiste al escenario te reconoció. ¿Cómo? Margarete respiró profundo. Elena Cardoso es una empresaria musical, una de las más grandes del país. Ha trabajado con artistas internacionales y estaba contigo en la Facultad de Música hace 12 años. El corazón de Isabela se detuvo. Ella me conoce. Más que eso, dice que eras la mejor alumna de la clase, que todos los profesores decían que serías una estrella y luego simplemente desapareciste. Isabela cerró los ojos, los recuerdos volvieron. Elena, claro, no eran cercanas, pero se conocían. Elena era de composición talentosa, ambiciosa. Elena quiere hablar contigo, continuó Margarete. Dice que tiene una propuesta, algo grande, pero ya tengo un contrato con André Moreira. Lo sé. Y el contrato con André es bueno, pero lo que Elena ofrece es otra cosa. Es internacional. Isabela quiere llevarte más allá del Brasil. La cabeza de Isabela giraba. No entiendo por qué. Porque le importas. Porque nunca olvidó tu voz. Y cuando te vio anoche en el escenario, todo volvió. Dijo que perdió contacto contigo hace años. Y siempre se preguntó qué fue de ti. Ahora lo sabe. Y quiere ayudarte.
Isabela no sabía qué decir. Piénsalo con calma, aconsejó Margarete. No decidas ahora, pero te pasaré su número. Habla con ella, escucha lo que tiene para decir y luego eliges. Cuando colgó, se quedó mirando el celular. El número de Elena estaba allí. Eso lo cambiaba todo. Tenía un contrato con André Moreira, un contrato por el que había luchado tanto. Pero Elena ofrecía algo más grande, algo internacional. Isabela no durmió esa noche, le daba vueltas a todo. Por la mañana llamó a Elena. La voz del otro lado era cálida, familiar, en un modo extraño. ¡Isabela! No puedo creer que seas tú después de tantos años. Elena, no sé qué decir. Te vi anoche y Dios mío, Isabela, tu voz sigue siendo increíble. ¡Mejor! Incluso tiene profundidad, tiene historia. Gracias. Necesito verte. ¿Puedo pasar por ti? Hay un café cerca tuyo. 2 horas después. Isabela estaba en una cafetería elegante en el centro de la ciudad. Elena llegó puntual, estaba distinta, más madura, más elegante, ropa costosa, cabello perfecto, pero la sonrisa era la misma. Se abrazaron. «Déjame verte», dijo Elena apartándola un poco. «Estás igual, solo un poco más cansada. 12 años sirviendo mesas hacen eso». Ambas rieron. Elena pidió un café. La miró con seriedad. «Necesito saber por qué desapareciste. Eras la mejor. Tenías todo para triunfar. Y de repente te fuiste». Isabela contó todo. La enfermedad de su madre, el cáncer, la renuncia, los 12 años de silencio. Elena la escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos. «Lo siento mucho. No lo sabía. Nadie lo sabía. No quería que nadie supiera». Elena tomó su mano. «Isabela, en estos 12 años construí una carrera. Trabajé con artistas en Brasil, Estados Unidos, Europa, y nunca olvidé tu voz. Nunca olvidé lo que podías ser». Pausó. «Cuando te vi anoche en el escenario, todo volvió y lo supe, tenía que hacer algo. Productora dijo que tenías una propuesta. La tengo y es seria». Elena se inclinó hacia adelante. «Tengo contactos en discográficas internacionales. En París tu voz, cantando en francés, sería perfecta para el mercado europeo. Puedo abrirte puertas que André Moreira nunca podría». El corazón de Isabela se aceleró. «Pero ya firmé con él». «Lo sé. Y si quieres respetar el contrato, lo entiendo. André es bueno. Pero piensa pequeño. Mercado brasileño, plataformas. Shows locales». Elena sonrió. «Yo pienso grande. París, Londres, Nueva York, festivales, álbumes globales. Puedo ponerte en el mapa mundial». «Isabela, y no son promesas. Tengo los contactos. Tengo la estructura». Isabela apenas podía respirar. «¿Por qué harías esto por mí? Porque un talento como el tuyo no aparece 2 veces en la vida. Y porque siempre sentí que merecías más de lo que el mundo te dio. Ahora, puedo cambiar eso». Elena sacó un contrato de su bolso. «Léelo con calma, no tienes que firmar ahora. Pero piensa, ¿quieres quedarte en Brasil o conquistar el mundo?». Isabela tomó el documento. Los términos eran impresionantes. Adelanto de dinero, producción internacional, gira en Europa, colaboraciones con artistas famosos. Era todo lo que había soñado, y más. Pero había un problema. André Moreira había cumplido su palabra. Le había dado una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Romper el contrato sería traición, pero aceptar el de Elena podría cambiar su vida para siempre. Isabela miró las 2 opciones. El contrato con André seguro, local, limitado. El contrato con Elena arriesgado, internacional, enorme. ¿Puedo pensarlo? ¡Claro! Pero no tardes mucho. Oportunidades así no esperan. Esa noche, Isabela no durmió. Los 2 contratos sobre la mesa. De un lado, André, del otro, Elena, y entonces recordó algo. Algo que lo cambiaba todo. André no solo había cumplido su palabra, había crecido, se había disculpado, había reconocido sus errores y, lo más importante, había visto en ella lo que ella no veía en sí misma.
Isabela tomó el teléfono. Elena. Decidí, voy a honrar mi contrato con André. Él creyó en mí cuando nadie más lo hizo. No puedo traicionar eso. Hubo silencio al otro lado. Lo entiendo, dijo Elena finalmente, y su voz sonó sincera. Y lo respeto. La lealtad es rara hoy en día. Pero quiero preguntarte algo. ¿Qué cosa? ¿Por qué no trabajamos juntos? André tiene el mercado brasileño. Yo tengo el internacional. Juntos podríamos hacer algo más grande que cualquiera de los dos por separado. Elena guardó silencio. Y luego rió. ¿Sabes algo? Eres más inteligente de lo que pensaba. Déjame hablar con él. 2 días después, Isabela estaba en la discográfica de André. Él la había llamado para una reunión. Cuando entró, Elena estaba allí. André sonrió. Isabela, eres una genia. Elena me llamó con tu idea. ¿Y sabes qué? Tiene todo el sentido. Elena asintió. Haremos una alianza. André manejará la producción y el mercado brasileño. Yo me encargo de la distribución internacional y las giras en Europa. Y tú no estarás en el centro de todo. Isabela no podía creerlo. ¿Aceptaron? Más que eso, dijo André. Vamos a hacer algo que nunca se hizo, lanzarte simultáneamente. En Brasil y Europa tu EP en portugués y francés. Shows. Aquí y allá. Serás el puente entre dos mundos. Las semanas siguientes fueron intensas. Grabaciones, ensayos, entrevistas. Isabela apenas tenía tiempo para respirar, pero amaba cada segundo. 3 meses después, el EP fue lanzado, 6 canciones, 3 en portugués, 3 en francés, producción impecable, y al centro de todo, la voz de Isabela, verdadera, cruda, emocionante. El primer sencillo explotó. En una semana estaba en la cima de Brasil, en 2, en las radios francesas, en un mes, sonando en toda Europa. Isabela ya no era la mesera invisible, era una estrella. La primera gira fue en Brasil. Teatros llenos, gente cantando, llorando, gritando su nombre. Luego vino Europa, París, Londres, Barcelona, cada show más grande que el anterior, y en cada escenario Isabela recordaba el restaurante, la apuesta cruel de André, el miedo, la valentía. 6 meses después del programa, Isabela estaba en París. Acababa de cantar en el Olympia, uno de los teatros más icónicos del mundo. El mismo donde Edith Piaf cantó décadas atrás. Salió a la calle. La noche estaba fría, pero hermosa. Caminó sola escuchando el eco de la ciudad. Su teléfono sonó. Era André. ¿Viste las noticias? ¿Qué noticias? Tu show está en todos los diarios franceses. Dicen que eres la nueva voz de la música francesa, y ni siquiera eres francesa. Isabela rió. No lo creo todavía. Créelo. Lo lograste. Isabela, realmente lo lograste. Cuando colgó, Isabela se detuvo frente a una vitrina. Vio su reflejo. Ya no era la mujer cansada, era alguien diferente, alguien que había luchado y vencido. Tocó el tatuaje en su muñeca, una clave de sol desvanecida. Cumplí mi promesa. Mamá, susurró. No me rendí, y bajo las luces de París, Isabela supo que había encontrado su lugar en el mundo. No como mesera, no como invisible, sino como ella misma, Isabela Santos, la mujer con una voz que el mundo necesitaba escuchar, y que, finalmente, después de 12 años de silencio, estaba siendo escuchada. Meses después, Isabela volvió a Brasil para un show especial en el mismo teatro donde todo comenzó, donde había subido aterrada, donde André le había dicho sí, pero ahora era distinto. Ahora ella era la atracción principal. El teatro lleno, 3.000 personas, todas allí, para verla. Cuando subió al escenario, la multitud estalló. Miró las luces, el público, el lugar donde antes habían estado los jueces. Y en la primera fila, vio a André Moreira, a Elena Cardoso y junto a ellos, una silla vacía con una foto, la foto de su madre. Isabela cubrió su boca. Las lágrimas corrieron. André había hecho eso para que su madre estuviera allí de algún modo. Respiró profundo.
Tomó el micrófono. Buenas noches. Mi nombre es Isabela Santos. Y hace unos meses yo era solo una mesera que nadie veía. Hoy estoy aquí, cantando las canciones que casi murieron dentro de mí. El público estaba en silencio. Esta canción es para mi madre, que siempre creyó, y para todos ustedes, que también creyeron, y empezó a cantar la misma canción en francés que lo cambió todo. Pero esta vez su voz era más fuerte, más segura, más verdadera. Y cuando terminó, todo el teatro estaba de pie llorando, aplaudiendo, gritando su nombre. Isabela lo supo, había llegado. Finalmente, había llegado. Si esta historia te recordó un sueño que dejaste atrás, no dejes que el miedo decida por ti. Escribe en los comentarios, ya no me rindo. Esta semana retomo mi sueño.